Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto del día de hoy, 5 de abril de 2020. Y les invito a que ahí en su hogar, como estemos en actitud de oración, en actitud de alabanza, para glorificar a nuestro Dios mediante este culto. Y les invito a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque nos permites ver, Señor, este culto, nos permites transmitir este culto de igual manera. Te pido que cada punto glorifique tu nombre y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones con poder, así como sea tu voluntad. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 118, de los versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Vamos a entonar con mucho gozo dos himnos, el himno número 66, Hosana, y el himno número 3, Eres digno. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es el Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria. Señor, eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria.
Señor, eres digno, Señor. Hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, y vamos a dar lectura del verso 1 al 11. Como subtítulo, la entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a hacer una oración. Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, acercándonos hasta el trono de tu gracia, alabamos y glorificamos tu glorioso y bendito nombre y te damos las gracias por la hermosa oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo dé inteligencia y sabiduría al pastor Óscar Santa Cruz para exponerla. Permite que cada uno de los hermanos que escuchan, Señor, puedan tener en sus corazones aquella enseñanza que tú tienes dispuesta para ellos. Te rogamos que sea de bendición para nuestras vidas tu palabra, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de hoy, Domingo de Ramos, que lleva por título: Dios pisa nuestra tierra y nos sorprende, a cargo del pastor Óscar Santa Cruz Olivares. Dios pisa nuestra tierra mexicana y nos sorprende. Este mensaje está basado en la lectura que acabamos de hacer del capítulo 21 del Evangelio de Mateo, en sus versículos 1 al 11. Pero antes déjame decirte que este evangelio fue escrito por Mateo o Leví, un judío sorprendido por Jesús. Un día Jesús iba pasando y lo encontró en la oficina local de impuestos y lo desafió a seguirle. Y dice la palabra de Dios en Mateo 9, versículo 9 al versículo 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
A veces parece que Jesús no ha pisado muchas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos en América Latina. De eso queremos reflexionar en esta Semana Santa. Ha crecido la ignorancia, ha crecido la violencia, ha crecido la idolatría, han crecido los vicios, la desigualdad social. Si acaso vino, no se quedó, porque no le hicieron caso. Los discípulos de Jesús han sido llamados a hacer la diferencia y a no rendirse en la misión de Jesús. El evangelio que nosotros leemos en el capítulo 21 del 1 al 11 nos hace pensar por qué las personas que tenían las claves para reconocer al Mesías en su momento no lo hicieron y otras de inmediato lo reconocieron y le obedecieron. El primer punto que debemos de tomar en cuenta es porque es el Señor mismo quien nos visita. Los versículos 1 al 3 dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor los necesita. Es el Señor quien nos visita. Hay personas que rechazaron a Jesús porque tenían ya un sistema religioso basado en premios y castigos. Un sistema religioso que se creían amos de la vida de los demás y señores de su propia forma de espiritualidad. Así es que no esperaban ni querían a este Mesías. Así lo dijo en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en sus versículos 49 al 51, dice la palabra de Dios: Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre, se refería a Jesús, muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, explica Juan, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación. Y es muy interesante que lo rechazaran. No lo esperaban, no querían a este Mesías. Sin embargo, aquí en este relato de Mateo encontramos a un hombre que tiene un burro. Esta persona es diferente. Esta persona ama a Jesús, reconoce en Jesús a su Señor y hace algo muy práctico que creo que deberíamos de aprender. Poner todo a la disposición del Señor. ¿Por qué? Sencillamente, como explica aquí el Evangelio de Mateo, porque lo necesita el Señor. Nuestra vida entera le pertenece al Señor y todas las posesiones que tenemos. Porque así fuimos llamados y así Dios nos dijo que podíamos realizarnos como personas. En el capítulo 9 de Lucas, Jesús explicó lo que es ser un discípulo. Y dice en el versículo 23, y decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, reconocer que es el Mesías, el Señor, Dios mismo, el que visitaba a esa ciudad. Era la tarea de quienes conocían la palabra, pero solamente tenían conocimiento, mas no creían en él. Al hombre de aquel burro prestó su posesión
para que Jesús pudiera entrar a la ciudad. ¿Qué tienes en tus manos que Dios no te lo haya dado? Él te está llamando a ser un hombre, una mujer radical. En segundo lugar, este rey viene a ti, pero viene de una manera humilde. Y ese carácter es la razón por la cual ellos debieron de haber reconocido en Jesús al Mesías. Pero quizás tú puedas pensar, esa gente tan mala, nosotros también somos como ellos. Estas personas rechazaron al Rey Jesús y lo hicieron por interés, pues les molestaba su condición humilde. Aunque Isaías en su capítulo 53 había profetizado acerca del Mesías que sería así. En el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos. Nota esto. Esta actitud, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, por su condición humilde, fue despreciado por estas personas. Pero dice aquí en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 21, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Me llama mucho la atención que los discípulos fueron e hicieron exactamente como Jesús les mandó. No como ellos querían, sino como Jesús les mandó. Todo lo que les mandó hacer, ellos hicieron. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos. Y así se cumplió la profecía de Zacarías 9:9, donde dice: aquí viene tu rey. Y señala 3 características del Mesías. Es decir, 3 claves para entender que él era verdaderamente el rey que esperaban. La primera era que era un hombre justo. La segunda, que era un hombre salvador. Y la tercera, que tenía un carácter humilde o manso. Es decir, en esas 3 características tú puedes encontrar solamente en una persona, en todo el mundo y a través de todas las edades: Jesús de Nazaret. No hay otra persona, ni ha habido, ni habrá como Jesús de Nazaret. Y era la prueba suficiente. Pero hoy, yo les decía, no debemos de culpar a estas personas porque nosotros también despreciamos la profecía y escondemos nuestro rostro de Jesús. ¿Usted ya lo conoce? ¿Usted conoce a Jesús como un rey justo? Y si Él es justo, ¿usted se ha puesto a cuentas con Él? ¿Usted conoce a Jesús como el Salvador de su vida? ¿De qué lo ha salvado? Si usted sigue anhelando todas las cosas y las posesiones que tienen los demás. Usted ha visto en Él el carácter humilde. Ha sentido su ternura y su cariño. Déjeme decirle que todos los discípulos de Jesús reconocen el carácter de Jesús. Y sigue diciendo, y me llama mucho la atención el relato de Mateo sobre la entrada triunfal. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima.
Y de repente Mateo nos hace voltear a ver a la multitud y a la gente que le seguía. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, que significa Dios, sálvanos ahora. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Dios, sálvanos ahora. Hosana en las alturas, desde lo alto, sálvanos Dios. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Cuando él entró, la ciudad se conmovió. ¿Por qué? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pensemos en estos títulos con los cuales se nombra a Jesús de Nazaret. Los religiosos están viendo a la distancia este acontecimiento. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 19, nos narra que ellos pusieron una distancia acerca de Jesús. Y dice el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Cómo estás tú de cerca con Jesús? Las personas que están en esa ciudad se vuelcan a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y en esta referencia a David es una referencia a su linaje. De hecho, Mateo escribe en su capítulo 1, versículo 1, dice: este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y el primer título que recibe después del ser el Mesías, Jesús, el Cristo, que es el nombre en conjunto, es Hijo de David, Hijo de Abraham. Es decir, es importante que nosotros nos demos cuenta que al usar este título de Hijo de David, se está refiriendo al rey más amado de Israel. ¿Qué características tenía David? En primer lugar, su origen humilde. Él era un hombre del pueblo. En segundo lugar, la Biblia dice que él era un hombre con un carácter prudente, era un hombre proactivo, era una persona que se esmeraba en todo lo que hacía. Y en tercer lugar, él era un hombre, un rey justo. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué hermoso que veían en Jesús estas características y lo adoraban. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también dicen: este es el profeta de Nazaret. Y lo llaman, otro título que usan para Jesús. La gente decía que Jesús y Juan el Bautista eran profetas. En el capítulo 16 de este mismo evangelio, dice la palabra de Dios en el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente creía que Jesús era un profeta. ¿Y a qué se dedica un profeta? Un profeta comunica la palabra de Dios. Un profeta habla lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Un profeta denuncia también el pecado y la injusticia social, pero anuncia el reino, anuncia un nuevo orden de cosas.
cada creyente, cada discípulo de Jesús está llamado a ser un profeta en nuestra tierra, porque un día se instaurará totalmente el reino. Ahora está en parte, pero en aquel día veremos toda la gloria de Dios. Ante la presencia de Jesús, debemos de hacernos una pregunta significativa que me gustaría que pensáramos. O reconozco con mis bienes, como lo hizo el hombre de este animalito, con una vida de obediencia, como lo hicieron los discípulos, que hicieron todo lo que les mandó que hiciesen, y con una adoración expuesta al público, como lo hizo la gente, la multitud que lo reconoció y lo adoró. O sencillamente le doy la espalda a Jesús. Eso sería una tragedia en nuestras tierras. Quo Vadis es una novela histórica que escribió un autor polaco llamado Henryk Sienkiewicz. El título largo es traducido ¿A dónde vas, Señor? Quo Vadis Domine, es latín. Y esta frase, según una leyenda y la tradición, el apóstol Pedro hizo esta pregunta a Jesús que lo sorprendió cuando Pedro se supone huía de Roma ante la persecución del emperador Nerón. Entonces Pedro se estaba yendo y Jesús viene hacia Roma y entonces le pregunta Pedro a Jesús, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le respondió, voy a ser crucificado en Roma por segunda vez, porque mis propios discípulos me abandonan. La novela dice que avergonzado de su cobardía, Pedro regresa a Roma para sufrir el martirio y animar a sus hermanos en la fe. Cualquiera puede tratar de huir de esta pandemia. Cualquiera puede tratar de aislarse y es bueno permanecer en casa. Pero ¿cómo vamos a ayudar a reconstruir las vidas de los que sufren? ¿Cómo vamos a traer el evangelio si nosotros nos hemos olvidado de Jesús? Yo te invito que en tu casa reflexiones en este domingo de Palmas, en este domingo en que Jesús quiere entrar en nuestra ciudad y nos encuentra a nosotros y te necesita a ti, a mí, para cambiar esta situación. La pregunta es, ¿a dónde va a ir usted? ¿A dónde vas? Déjame leerte un poco la gracia de Dios en Apocalipsis 21, 7 y 8. Hay dos lugares a donde tú vas a ir al final de todo esto. Y no me refiero nada más a la pandemia, a lo que está pasando. Me refiero cuando tú mueras. Hay dos lugares de gracia. En primer lugar, que me gustaría que tú y yo nos encontráramos ahí, dice Jesús en el capítulo 21 de Apocalipsis, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sabes? No sé si lo entiendas. A él le pertenecen todas las cosas, heredarás todas las cosas. Ahí no está la esencia. La esencia no está en poseer las cosas. La esencia está en que Él es nuestro Dios y nosotros sus hijos.
Pero hay otro lugar de gracia también para los que no quieren vivir reconociendo a Dios y ser hijos de Dios. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Dónde estarás tú? Yo te invito en este momento a reflexionar sobre tu vida. Y si es que Dios te está llamando a través del Espíritu Santo y te has dado cuenta que tienes todas las señales, pero que no has hecho caso a la voz de Dios, hoy es el día de salvación. Cree en Jesús, confiesa todos tus pecados a Él, arrepiéntete de ellos, ríndete ante Cristo, mira la cruz y pide perdón y dile que te acepte el Padre como un hijo suyo, y vive y ofrece tu vida para que Jesús entre en los corazones de los demás. México necesita cristianos de verdad, que no huyan, sino que en donde están sean y hagan la diferencia. Oraré por ti. Gracias, Dios, por esta palabra hermosa de Mateo 21. Qué hermoso libro, Señor, nos ha regalado. Este evangelio que nos anuncia a Jesús como el hijo de David, el profeta, el Señor, aquel rey humilde que viene montado en ese burrito, Señor. Y la gente lo reconoce y los discípulos le obedecen y los que tienen recursos ponen todos sus recursos para que Él entre en todas las ciudades, no solamente en Jerusalén, sino en todas las ciudades y pueblos de América Latina y del mundo, y todos crean y todos puedan tener la oportunidad de adorar al verdadero Rey, al que gobierna por los siglos de los siglos. Gracias por todas mis hermanas y mis hermanos que con su fe han, Señor, proseguido en el Evangelio. Y Señor, sabemos que todo este trabajo, que toda esta siembra, Señor, tú traerás una gran cosecha para en nuestra nación, para tu gloria. Así creemos y así oro por las personas que hoy están tomando una decisión de volverse, Señor, de sus errores y equivocaciones como estos hombres tuvieron, para volverse, Señor, a ti. En el nombre de Jesucristo, que no dejen pasar esta oportunidad los que tú has elegido y puedan congregarse en el tiempo que tú lo determines con nosotros y seamos, Señor, quienes gritemos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
La palabra de Dios dice que traigamos nuestras ofrendas y que vengamos ante su presencia con alegría. Como ahora no nos podemos reunir a causa de que estamos en casa cuidándonos, podemos enviar nuestras ofrendas, contribuciones y diezmos a través de la cuenta que se ha abierto con este propósito. Si usted gusta colaborar, estaremos con mucho gozo recibiendo esta ofrenda al Señor. Y por otro lado, queremos decirles que nuestra oficina estará abierta de 9 de la mañana a 1 de la tarde exclusivamente, hasta que las autoridades así lo permitan, y después solamente a través de la cuenta en internet o a través de los medios bancarios. Usted puede venir, usted puede hablar con nosotros. Aquí en la oficina estaremos con mucho gusto para atenderles. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, por este culto. Te exaltamos, te adoramos. Señor, estamos en comunión toda tu familia, Señor. Los que, Padre, somos parte de esta iglesia, el Mesías, en Coatzacoalcos, y los que nos siguen en todos los lugares del mundo donde se predica y se invoca el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de los creyentes, por los que hoy están naciendo de nuevo y por los que habrán de nacer en los próximos días. Gracias, Dios, por esta Semana Santa, donde podemos celebrar la presencia de Jesús en nuestro país. Señor, encomendamos en tus manos a todos los pastores que anuncian el Evangelio y que llevan la sana doctrina para alimentar las vidas de las diferentes almas, Señor, que están necesitadas de ti. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.